Hoy en el capítulo 26 y 27 del libro de Mateo. Pido oración también para que Dios me ayude y para que el Espíritu Santo me ayude a compartir lo mejor posible lo que Él quiere que yo diga. Que la verdad, que uno lleva ya tiempo, pero cuando me tengo que poner aquí, me tiembla, en fin, que es un respeto, porque es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad ponerse aquí en este lugar, no porque uno lleve 3 días o lleve 30 años, sigue siendo responsabilidad. Lo malo es cuando nos acostumbramos ya eso es el peligro. Y la verdad que llevo unos días y yo digo, Dios mío, esto es muy largo, ¿no? Son 100 y pico de versículos, esto no puede ser, porque si yo me pongo a leer todo esto, a compartir todo esto, pues hay otro crucificado, a mí. Porque saldríamos de aquí a qué hora. Entonces yo creo que voy a compartir lo que más me ha llamado la atención, a mí, y en fin, porque ya los pastores, nuestros 2 pastores, tanto nuestro pastor Pepe como nuestro pastor Nicolás, pues ya nos han compartido algo, nos han dado como un anticipo en predicaciones anteriores y claro, ya son cosas que ya están hechas, ¿no? Entonces, en el capítulo 26, versículo 30, no lo puedo leer todo porque ya te digo que son 100 y pico de versículos que no. Y dice así: Jesús anuncia la negación de Pedro. Jesús empieza, empieza en este pasaje anunciando que Pedro lo va a negar. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, que sería por anoche, por el miércoles por ahí aproximadamente, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Así que le está explicando todo lo que va a ocurrir. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Muchas veces hacemos promesas a la ligera y somos muy rápidos para hablar, pero no somos conscientes de lo que hacemos, de lo que decimos. Porque Pedro le dice al Señor en el 35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo. Así que él no era consciente de lo que estaba hablando, como muchas veces nosotros. A mí me ha pasado, no sé a ti, no sé si te ha pasado también o esas cosas solo me pasan a mí. Pero vamos a terminar el versículo. No te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos dijeron lo mismo que Pedro. No solamente fue Pedro, sino todos dijeron lo mismo. Pedro dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pero todos, esto yo creo que es muy importante, todos dijeron
lo mismo. Así que no fue solamente Pedro, sino todos dijeron lo mismo. Entonces vemos que muchas veces le prometemos al Señor cosas, somos muy rápidos muchas veces y Señor, que me cuesta la vida, y después a la más mínima pues salimos corriendo, como vamos a ver más adelante que los discípulos salieron, cada uno corrió, salió por pata, cada uno corrió por donde pudo, cada uno, bueno, a mí se van a quedar algunos, en fin, salieron escopeteados. Voy a tirar un poco más adelante, voy a empezar en el arresto de Jesús, en el versículo 47, porque ya te digo que no vamos a leer todo porque nos llevaríamos aquí toda la noche. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Con él mucha gente con espada y palo, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada hiriendo a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Este era Pedro, que era rápido. Fíjate tú, sacó la espada, así que no lo dudó, sacó la espada y le cortó la oreja de raíz. En otro evangelio dice que Jesús cogió la oreja y se la puso en su sitio. Cogió la oreja del suelo y le colocó la oreja en su sitio. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Nosotros que estamos aquí, yo creo que todos lo sabemos, y por si alguno no lo sabe, Cristo no ha muerto. Cristo murió una vez. Eso fue un sacrificio que hizo una vez y se acabó. Ahora lo celebramos, ¿cómo se dice? Lo memorizamos, lo recordamos, pero ahora mismo Cristo está vivo, ¿no? Eso lo hizo una sola vez. Hace aquel que nace una vez, después se celebra el cumpleaños al año siguiente, ¿no? En aquella hora dijo Jesús a la gente, con espada y con palo para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vemos cuando llegó la hora, cuando ellos vieron el peligro, que le habían echado mano al maestro, dijeron, ¿qué? Aquí nos van a sacar pelea a nosotros también. Aquí hay que correr, hay que salir por donde sea. Hay que salir corriendo. Y Jesús le dice que claro, yo puedo pedir a mi Padre, pensáis que yo no puedo orar, y mi Padre me daría más de 12 legiones de ángeles y vendrían a defenderme, a rescatarme. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría lo que yo he venido a la tierra? Porque Él vino a la tierra a pagar el precio por nosotros. Él pagó el precio por mí, por ti, pagó el precio por todos los que lo aceptamos y por todos los que lo llegan a aceptar.
Él cargó, y su padre cargó en sus hombros, cargó sobre él la maldad de la humanidad. Claro, si él ora para ser librado de ahí, entonces, ¿qué hubiera sido de nosotros hoy? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaría la humanidad? Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro seguía a Jesús de lejos. Es muy peligroso seguir a Jesús desde lejos. De lejos no se puede seguir a Jesús. Yo no sé tú, pero yo muchas veces lo he seguido de lejos y se pierde uno. Uno se extravía porque si lo seguimos de lejos le podemos perder la pista, lo podemos perder de vista. No podemos seguir a Jesús. Es muy peligroso. Es súper peligroso seguir a Jesús de lejos. A Jesús lo debemos de seguir de cerca. Cuanto más cerquita, mejor. Si puede ser de la mano, agarrado de la mano, mejor que mejor. En el versículo 58 del capítulo 26, dice, mas Pedro seguía a Jesús de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro quería ver cómo terminaba la historia, cómo terminaría aquello, porque le habían echado mano, lo habían prendido, y él se quedó a ver cómo termina esto. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Vemos la astucia, la malicia, la crueldad del hombre, y no lo hallaron. Estaban buscando testigos, pero no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído que ha blasfemado. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces él le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazo, y otro le bofeteaba, diciendo, profetiza Cristo, ¿quién es el que te golpea? Vemos todo lo que él pasó por nosotros. Eso fue por mí y por ti. Eso fue por cada uno de nosotros, porque él no había hecho ningún mal. Y además le sirvió de burla, sirvió de... Es decir, que no hay palabras para poder, porque fue, vamos, ya te digo, que fue escarnecido, y antes de llevarlo a la cruz, con el látigo también le dieron de latigazo, lo dejaron con los pulmones al aire, lo dejaron con las costillas al aire, le levantaron no solamente la piel, sino toda la carne, le dejaron los huesos que se veían
los pulmones, porque había unos látigos que tenían unas puntas de acero, unas puntas con unos huesos, en fin, había varios tipos de látigos, y del primer latigazo le dejaron fue terrible, fue el sacrificio más grande de la historia. Y además fue un sacrificio, la verdad, que hay sacrificios que no valen la pena. Hay sacrificios que no sirven para nada. Es un sacrificio que se queda nada más que en el sacrificio, no sirve, no va a ningún lado. Pero este sacrificio sí, porque este sacrificio no fue válido solamente para aquellos días, sino para hoy. Para todo el que acepta a Cristo, todo el que se entrega a Cristo. Por eso digo que si en esta tarde aquí hay alguien que quiere entregar su vida al Señor y recibir al Señor en su vida como el Señor y Salvador de su vida, pues salvo. Puede empezar a caminar una nueva vida con Cristo. Es decir, y no solamente eso, sino que venga mañana, que venga pasado. Si tú estás aquí en esta tarde y no le has entregado tu vida a Cristo, no lo propongas, porque a lo mejor mañana puede ser tarde. A lo mejor mañana puede ser tarde, porque ninguno de los que estamos aquí sabemos si mañana no sabemos lo que va a pasar. Pedro estaba sentado en el 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo, como Jesús le había dicho. Tú esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces que me conoces. Estaba el gallo ahí preparado, ¿eh? Cuando Dios, los planes de Dios, todo es perfecto. Todo sale a la perfección. Y él, ¿cuántas veces dijo que no conocía a Jesús? Si había algunos de los discípulos, de los apóstoles, que conocían bien al Maestro, era Pedro. Era Pedro. ¿Qué cosa hizo Jesús que Pedro no tuviera? ¿Quién fue el que anduvo? ¿Quién fue el que hizo andar Jesús a Pedro por encima del agua? ¿Quién fue el que le cogió la mano cuando él se estaba hundiendo? Que dijo: Maestro, sálvame. Y el Maestro lo cogió y dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró delante de ellos, que se apareció Moisés y Elías hablando con Jesús, ¿quién estaba? Pedro. Que Pedro estuvo en todos los acontecimientos. Sin embargo, juró, 3 veces que le preguntaron: no, yo no lo conozco. Y ya por último, con maldiciones, con blasfemia, con juramento, que él no lo conocía. Yo no conozco a ese hombre de nada, yo no tengo nada que ver con ese hombre. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero si él había estado siempre con él, no se había movido de su lado. Me dijiste tú lo que había dicho hacía poco: aunque me sea necesario morir contigo. Aunque todos se escandalicen, yo qué va. Hermanos, tengamos cuidado con lo que decimos. O seamos valientes para después. Seamos valientes para después, porque aquí no fue valiente ninguno.
Aquí no fue valiente ninguno. Y ya te digo que si alguno de los discípulos conocía bien al maestro, era Pedro. Sin embargo, a mí me llama la atención porque él, yo no lo conozco. Yo no estaba. Y llega otra, sí, tú sí eres. No, yo no. Después los que andaban por allí, no, sí, tu forma de hablar te descubre, te delata, Mi hermano, yo no sé cuántos años llevas tú con el Señor, no sé, yo llevo un montón. Y ya te digo que he cometido muchos errores, la verdad. Uno es seguir a Jesús de lejos. No se puede seguir a Jesús desde lejos. No se puede seguir porque es imposible, porque nos perdemos, nos extraviamos, cogemos otro camino, es muy fácil de perderse cuando seguimos como Pedro, seguir a Jesús desde lejos no se puede, no se debe. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Él lloró amargamente porque recordó las palabras de su maestro, las palabras del maestro, de que tenía razón, de que había acontecido como él le había dicho. Como él le había dicho. Empezamos ahora en el capítulo 27. Venida la mañana, que sería por ejemplo por el día de hoy, yo creo la mañana del jueves, no sé si no me equivoco, venida, aquí no lo dice tampoco, que sea miércoles, que sea jueves. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y aquí en el versículo 3 dice: muerte de Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, porque Judas lo vendió por 30 monedas, lo entregó. Él lo entregó, no sé con qué intención lo hizo, pero lo entregó. El que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. La Biblia dice, la palabra dice que se arrepintió, que arrepentido, él devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado. Él reconoció que había pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, como diciendo, eso es tu problema. Si tú lo has entregado, el problema es tuyo. La culpa es tuya. Sí, tú has cometido el error. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. No sé, si no se hubiera ahorcado, a lo mejor eso hubiera hecho algo por él, no sé. Dios hubiera hecho algo por él, pero él su conciencia, él se ahorcó. Ya el diablo había entrado en él, porque había entrado en él, él permitió que el diablo había entrado en su corazón y salió corriendo y se ahorcó. Hay un versículo en el libro de los Hechos que dice que colgó de una pernada de un árbol, la rama se partió y dice que se reventó, se partió por la mitad y dice que sus entrañas se desparramaron. Sí, que fue tremendo. Él se arrepintió, pero se arrepintió tarde. Muchas veces, por eso yo digo que si aquí hay algo, si nos tenemos que arrepentir, no lo dejemos para mañana, nunca para mañana. Siempre para arrepentirnos, cuanto antes lo hagamos, mejor.
Y arrojando las 30 piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Compraron ese campo para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Esto ya estaba todo profetizado de antemano, y todo se tenía que cumplir tal como estaba profetizado. Porque cuando la profecía viene de parte de Dios, se cumple con pelos y señales, como se dice. Rajatabla. Yo en una vez a un muchacho que tenía en aquel tiempo unos 17 años, pues se ponía a orar en la iglesia y se esforzaba por profetizar. Sí. Y yo pues me reía, digo, hay que ver. En la carne él quería profetizar. Él quería, no digo el nombre porque puede que vea el vídeo, no digo el nombre, tampoco se debe de decir. Pero él quería, decía así, tú diciendo esto, y yo forzándome aquí por profetizar. Pero qué esfuerzo, ni qué esfuerzo. Y la profecía, cuando viene de parte de Dios, dice que ninguna, en la carta de Pedro dice que ninguna profecía fue traída por voluntad de hombre, por voluntad humana. La profecía, tú y yo no podemos profetizar por nuestra cuenta, si el Señor no nos manda. Es que no se puede hacer eso. Pero cuando es la profecía del profeta, el verdadero profeta, y la verdadera profecía que viene de parte de Dios, eso se cumple. Eso no te quepa la menor duda, se cumple al pie de la letra. El 27:11. Pilato interroga a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Diciendo, siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús tenía, a mí me gustaría ese don para mí, ¿no? De cuando se meten conmigo, me insultan, no responder palabras. Es decir, que es una gran lección para nosotros que aprendamos, sobre todo para mí, no sé para vosotros, pero para mí, de callarme la boca y no responder palabras. Seguimos en el versículo 15, Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo: Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato sabía que Jesús era inocente y sabía que lo habían entregado por envidia. Y él buscaba la manera de convencer al pueblo para ponerlo en libertad. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy
he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos le dijeron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Porque Pilato le decía a este hombre: pero qué mal ha hecho. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Él reconoció que Jesucristo era justo y se lavó las manos delante del pueblo. Pero eso no lo justificó. Eso no lo quitaba de culpa, porque él tenía poder. Él era el gobernador, él podía haberlo puesto en libertad. Y aquí podemos ver que la democracia no siempre es correcta. La democracia, la voz del pueblo, no siempre lleva la razón. No siempre lleva la razón. Muchas veces cuando empezó la democracia, había un hombre que yo respetaba mucho y creo que ya partió y fue padrino de mi hijo Tomás, que está aquí, y un hombre de... sí. Y entonces decía: la democracia es lo que acaba con todo. La democracia él decía, no decía, es la bestia de la pobreza, es que acaba con todo, porque es terrible. Es terrible. Y la verdad que el pueblo, aquí se demuestra que el pueblo no siempre tiene la razón. La mayoría no siempre tiene la razón. Muchas veces por conveniencia. Muchas veces son convenios, son pactos que se hacen de hombres como nuestro hermano Nicolás, pastor Nicolás, nos decía hace unos días que para matar a Jesús, incluso las sectas que había en aquellos tiempos, las religiones que había en aquellos tiempos, que andaban al tiro, que no se podían ver, se pusieron de acuerdo para matar a Jesús. Se pusieron de acuerdo para crucificarlo. Encima no se podían ver, pero se ponían de acuerdo. Se ponían de acuerdo. Yo he tenido cuadrillas de trabajadores también y no se podían ver unos a otros. Pero después, cuando se tenían que enfrentar conmigo, se ponían de acuerdo todos. Y yo digo: hay que ver el misterio, ¿eh? ¿Cómo ahora? Concuerdan. Los que no se pueden ver uno a otro, ahora se ponen de acuerdo para echarme la culpa de cualquier cosa. ¿Eh? Y aquí vemos que la mayoría no siempre tiene la razón. Pilato podía haberlo puesto en libertad. Él era el gobernador y pero claro, él quería caer en gracia con el pueblo, quería caer en gracia con los demás, lo mismo que le pasó al rey Saúl, cuando Dios lo mandó con aquella misión, que mataran todo lo que había allí. El rey, con vacas, ovejas, en fin, que no dejara nada. Sin embargo, dice que tuvo miedo del pueblo, cogieron las vacas gordas, las ovejas más gordas, se trajeron al rey, que después Samuel lo tuvo que matar, y desobedeció teniendo poder, porque era el rey. Pero el rey dice que tuvo miedo del pueblo, dice: es que yo temí la voz del pueblo. Y eso no lo justifica. Pilato no fue justificado porque se lavara las manos. No.
no fue justificado de ninguna manera por lavarse las manos. Él podía haberlo puesto en libertad, pero no lo puso. No lo puso, se dejó llevar por el pueblo. Y respondiendo todo el pueblo, porque él dijo, y yo soy inocente de la sangre de este hombre. Allá vosotros. Soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús, versículo 32. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Este obligaron a que llevara la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese, echen cuenta, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentado le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribabas el templo y en 3 días lo reedificabas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos y los ancianos, a otros salvó y a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Vemos cómo es el mundo, que es contrario a lo que Dios dice, y Dios es contrario a lo que dice el mundo. El mundo dice, tenemos que ver para creer. Pero Dios dice, la Biblia dice, cree y verás. Primero cree y después verás. Tú quieres ver milagro, primero cree y después verlo. Aunque muchas veces Dios hace el milagro antes. Pero Dios obra como Él quiere. Confió en Dios, líbrele. Y ahora si le quiere, ¿por qué ha dicho, soy hijo de Dios? Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hay otro evangelio que dice que uno
lo injuriaba y el otro pues, lo aceptó y fue salvo. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay 4 evangelios, no todos registran el nacimiento de Jesús, pero todos registran la muerte, los 4 registran la muerte de Jesús. Y desde ahora, desde la hora sexta, hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sintió desamparado por el Padre, porque en aquella hora todo el peso del pecado de la humanidad estaba sobre Jesús. Y el Padre no podía mirarlo, no podía. El Padre no puede. Es tanta la santidad y es tanta la diferencia que Él no podía. Y Jesús estaba cargando en aquella hora tus culpas y las culpas mías, tu pecado, mis pecados. Los pecados, ya te digo, los pecados de la humanidad, los que había en aquel tiempo, los que habían venido antes, los de ahora y los que vendrán. Toda aquella maldad estaba sobre Jesús. Y Él pues se sentía abandonado. En aquel momento, fue poco tiempo, pero Él se sintió abandonado por el Padre. Algunos de los que estaban allí decían, al oírle, a Elías llama y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, pero los otros decían, deja, vamos, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu, quiere decir que fue. En el versículo 45 dice que desde la hora sexta hubo tiniebla. Algunos, a lo mejor de los que hay aquí, no saben cuál es la hora sexta. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Seguro que muchos tampoco saben cuál es la hora novena. ¿Sí o no? ¿Nadie dice nada? La hora sexta son las 12 del día. Y la hora novena a las 3 de la tarde, creo que es. Según lo que yo he estudiado, lo que yo he leído y según lo que dice la Escritura. Algunos de los que estaban allí decían, al oír, a Elías llama a y al instante corriendo le pusieron, le dieron a beber vinagre. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Bueno, yo quiero decirte que se me ha pasado que en estas 3 horas, de las 12 a las 3 de la tarde, dice que hubo tinieblas que cubrieron la faz de la tierra. Hubo una oscuridad tremenda. Y he aquí, cuando entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dice que cuando Jesús murió, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo para que todos pudiéramos entrar a la presencia del Padre. Porque antes solamente entraba una vez al año como sacerdote a ofrecer el sacrificio. Pero desde ese día ya tenemos, por medio de la sangre de Cristo, por medio de Jesús, tenemos entrada a ese trono, al lugar santísimo. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros
Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, y entre las cuales estaba María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hermano, lo voy a dejar aquí. Ya vemos las cosas como tuvieron que suceder, porque esto estaba todo profetizado. Esto estaba ya todo profetizado, no era nada nuevo. Esto ya estaba todo escrito de las cosas como tenían que suceder. Porque el día que Jesús murió, se cumplieron, ahora mismo no sé el número exacto, pero se cumplieron cientos de profecías, que son la muerte, la vida de Jesús no solamente fue un profeta, sino muchos profetas que profetizaron, y todos coinciden, porque cuando la profecía es de parte de Dios, ya te digo que se cumple en su hora, en su momento y en su tiempo. Hermano, que Dios bendiga y que no sigamos a Jesús de lejos, sino de cerquita. Y que tengamos también cuidado con lo que prometemos. Si prometemos, que cumplamos, y si no, mejor no prometemos. Hermano, bendiciones. Nuestro Dios vive. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios está vivo y está aquí con nosotros. Ánimo. Es un momento de alegría. Porque el sacrificio de Jesús fue el sacrificio más grande, pero es también el sacrificio que por el cual nosotros hoy, gracias a Dios, estamos aquí. Tenemos que darle las gracias a Dios y darle las gracias a Jesús. Gracias por todo lo que hizo, por todo lo que está haciendo y por todo lo que va a hacer, porque Jesús sigue trabajando hoy. Hermanos, bendiciones.